Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Hola a todos y todas, aquí estamos otra vez. Quien les habla, Marcela, desde Ginebra, Suiza, y desde San Paulo, Ramiro. Hoy vamos ya a presentar a uno de nuestros invitados, al que agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros. Él es Josué Chávez, él es periodista y está directamente desde Perú. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran ahí en la mesa? Estamos bien, y bueno, esperando con muchas expectativas con las elecciones que hubo en Perú el domingo y que bueno, que fueron contados hasta ayer los votos muy justitos, ¿verdad? Sí, sigue todavía el conteo de votos, pero claramente con una preferencia hacia el candidato Pedro Castillo. Sí, hay un margen, se va como alejando, Castillo se va alejando de Keiko Fujimori y bueno, está ganando, se puede decir que ganó. Yo no sé si Keiko ya reconoció. Sí, lo que pasa es que al faltar el voto extranjero y hay todo un tema de unas actas impugnadas, que son cerca de 70.000 votos también que se han impugnado, todavía no hay no puede haber un reconocimiento de ganador y de perdedor al completo, ¿no? Pero definitivamente Pedro Castillo tiene las de ganar, digamos, a un 90%, si se quiere decir. Josué, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Ramiro. Ramiro, ¿qué tal? Yo había visto dos cosas. Una, que el principal colegio electoral en el exterior, ahí en Perú, que es el de Estados Unidos, ya la mayoría de las actas habían llegado y Keiko había ganado con algo así como con el 88% de los votos. O sea que la diferencia era bastante considerable, como bien apuntaste vos acá, Josué. Pero que esos votos ya estarían computados si no me equivoco, lo último que yo vi era el 96.7%. Eso por un lado, ¿no? Y lo segundo es que había escuchado que Keiko Fujimori, de alguna manera, reconociendo un poco la derrota, denunció fraude. O sea, creo que la denuncia de fraude puede entenderse de esa manera. No sé, ¿qué te parece, Josué? Bueno, como te digo, o sea, para mí claramente el ganador es Castillo, a pesar de que todavía no están los resultados oficiales. Me parece que es muy difícil darle vuelta y habrá que ver lo de las actas impugnadas y el voto del extranjero, etcétera, pero para mí es muy difícil. Y sobre el fraude, bueno, al principio, el primer día en la noche, hace 2 días, el primero en denunciar fraude fue Pedro Castillo porque el boca de urna no fue favorable para él y dijo que la gente debía salir a las calles. Y luego, una vez que el resultado se cambió para su lado, ahora es Keiko Fujimori la que dice que hay fraude. Entonces, digamos que es un poquito más de lo mismo, ¿no? Dos posturas extremas que solo llevan a pensar que la democracia se va perdiendo poco a poco, en silencio. Sí, por eso te comentaba que esto de decir fraude normalmente por ahí lo hace quien está más abajo o en las encuestas o en las elecciones. Es un elemento de la politiquería, digamos, ¿no? Sí hay que lo haga, ¿no es verdad, Josué? Sí, es algo que lamentablemente se ve mucho, ¿no? Y en todas partes. Pero bueno, me imagino que cada partido político tiene sus suspicacias sobre los entes, digamos, neutros, ¿no? Entonces siempre va a haber alguna parte que va a denunciar fraude, que en este caso han sido los dos, ¿no? Que han denunciado fraude. Sin Sí. embargo, dicen que ha habido una elección muy buena, que muy clara, muy limpia. ¿Qué aspecto tenés vos cuanto a la elección? ¿Cómo pasó? Vos que estabas ahí, vos estás en Lima, tú estás en Lima, ¿verdad? Sí, yo lamentablemente por la pandemia no he podido salir de aquí de Lima en el último tiempo, pero sí,
es difícil porque el día de las elecciones agarraron detuvieron, la policía detuvo a varios personeros de Perú Libre, del partido de Pedro Castillo, con actas que ya estaban firmadas a favor de Pedro Castillo, ¿no? Digamos, con votos preparados para subir valga la redundancia, los votos de Pedro Castillo. Entonces, me imagino que por ahí la parte que es seguidora de Keiko Fujimori también ven que puede haber, ven que, bueno, agarraron a 4 o 5, pero de repente a cuántos no llegaron a detener, ¿no? Entonces, por ahí un poco que quieren agarrarse de eso para decir fraude, ¿no? Sí, por supuesto, porque aparte, eso sabemos muy bien que tanto de una parte como de otra puede ser acá se dice un kumote, algo armado por la otra parte también. Porque, claro. no se van a quedar ahí esperando que lo filmen, es muy, muy irrisorio todo eso. Entonces, bueno, eso se denunció, esas boletas no entraron a las urnas de votaciones, o sea que no hubo fraude en ese momento. Ahora seguimos esperando a los resultados. Ramiro tiene una pregunta que creo que te la va a hacer ahora. Sí, yo tengo la pregunta del millón, digamos, ¿no? Porque Sí. sea como sea el resultado, va a haber posiblemente menos del 1% de diferencia. En un país que el año pasado tuvo 3 presidentes en un año. O sea, es una situación muy compleja, sea el que gane. No sé, nosotros de afuera lo vemos así. ¿Qué te parece a vos, Josué? Sí, o sea, claramente el que está saliendo elegido es el menos peor, ¿no? Pero va a haber una férrea oposición. En caso de que gane Castillo, me parece que él tiene el grupo político con más escaños en el Parlamento, pero no representa una mayoría. El tema es que él en la primera vuelta, cuando era candidato, ha dicho que él no va a tener ningún problema en cerrar el Congreso y cerrar el Tribunal Constitucional en aras de hacer una asamblea constituyente. Entonces, por ahí tenemos a un tipo que ya está avisando que no tiene ningún problema en convertir el país en un totalitarismo. Y bueno, si hay que hablar de Keiko Fujimori, también hay que decir que digamos, no tiene buen historial de respetar las instituciones democráticas. O sea que, como les dije al principio, ¿no? Estamos condenados, no importa cuál sea el ganador. ¿Vos creés que el sistema que hay en Perú de un semipresidencialismo, un semiparlamentarismo, donde el presidente puede disolver el Congreso, donde el Congreso le puede dar una especie de voto de no confianza al presidente y destituirlo? Vos que estás ahí adentro, ¿no? Nosotros estamos en países, yo estoy en Brasil, soy argentino, que son países que tienen un presidencialismo más o menos fuerte. En un primer momento, cuando apareció esta alternativa en Perú, a mí un poco me entusiasmó, pero al ver los resultados por ahí, no sé si es tan viable. Vos que estás viviendo ahí en Perú, ¿crees que es un problema institucional o es un problema, digamos, político, cambiando el sistema para un presidencialismo más fuerte o por un parlamentarismo más puro? ¿Se puede resolver o es una cuestión más estructural? No, para mí este sistema 50-50, por así decirlo, es, digamos, en una democracia es lo adecuado, porque tiene que existir una confianza, tiene que existir confianza del Parlamento al presidente y del presidente al Parlamento. O sea, hay que respetar si uno es presidente de la oposición y como oposición no ser una oposición obstruccionista, que es algo que evidentemente en los últimos 5 años se perdió aquí. Entonces, cuando pierdes esas barras del respeto y de la confianza, evidentemente vas a quedar sujeto a que algún candidato se aproveche de eso, pero no se puede perder la confianza porque si no se pierde todo. Que veo es mucha participación de la población que fue a votar, que en otros casos el peruano no iba tanto a votar. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, nosotros hemos tenido en la primera vuelta casi el 30% no fue a votar, ahora ha sido más o menos parecido, se redujo un poco, pero digamos que sí, que la gente se importó un poco más de cara a esta segunda vuelta para votar por alguno de los candidatos, ¿no? Sí, eso es lo que me pareció a mí desde el exterior incluso, porque también viendo la cantidad de mesas escrutadas en el exterior, la cantidad no es poca la que hay de votos, o sea que me parece que el pueblo estaba más movilizado, sea por uno, sea por otro, pero me parece que sí, que ahí el pueblo estaba más comprometido. Ahora bien, tenemos dos presidentes acá en la final, uno que es de derecha y con los antecedentes que sabemos de Fujimori, de su padre, que está en prisión actualmente, donde yo no sé si yo le haría confianza a la hija de alguien que está en prisión y que llevó a un estado catastrófico a el país, Perú. Y del otro lado tenemos una persona que es un maestro rural que viene a imponer algunas otras cosas. No sé si puede llegar a hacer lo que él impone, y como vos bien decías, esta mezcla de porcentaje, donde hay en uno muchos más y que no hay una representación muy grande de los dos, tanto de uno como del otro, no va a ser fácil. ¿Qué es tu punto de vista, vamos a decir, de aquí a una semana, cuando digan, bueno, vamos a empezar a gobernar? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que va a ser un hilo muy delgado, ¿no? Uh-huh. Entre quien salga y la oposición. Creo que va a ser un hilo muy delgado que si se llega a romper, me parece que el país, digamos, va a caer en algo, en un lugar terrible, digamos, ¿no? Me parece que ese hilo hay que esforzarse al máximo, no importa quién salga para que no se rompa, porque una vez que el presidente le pierda la confianza al Congreso o el Congreso al presidente, vamos a lo mismo que ya vivimos los últimos 5 años, ¿no? Bien, ahora viene una pregunta que me imagino que estarás esperando que nosotros te hagamos, ¿no? ¿Qué pensás vos que puede ocurrir así a nivel, digamos, latinoamericano en el caso de que se confirme la victoria de Castillo? Porque, bueno, sabemos muy bien que si hubiera ganado, si ganara, por ejemplo, Keiko Fujimori estaría totalmente asociada, alineada con el grupo de Lima, ¿no? Que es un grupo, digamos, más con los intereses de Estados Unidos. Ahora, ¿vos creés que lo de Castillo significa lo contrario o es todavía una incógnita? Yo la verdad que soy muy... intento no caer en ciertas conspiraciones. Si Uh-huh. bien se habla mucho, los de la derecha dicen que Castillo es, bueno, digamos, el Foro de Sao Paulo existió y hay videos del presidente del Partido Perú Libre hablando al respecto de la revolución comunista en Latinoamérica y de Fidel Castro y de Chávez, etcétera. Entonces, digamos, eso sí existe, pero no quiere decir de que, por ejemplo, yo hablaba con un amigo periodista colombiano ayer y me decía que no, que ellos son los que están poniendo a los presidentes y tal, y fraude. Entonces, no, yo no llego a ese extremo de pensar que todo es posible debajo de una mesa, ¿no? Ahora, tampoco creo que, si yo bien estoy muy seguro que se va a hablar mucho de beneficio de Estados Unidos cuando vas a tener gobiernos muy abiertos a la inversión extranjera y cuando vas a dar tantas facilidades a la inversión extranjera que el pueblo siente que está dejado de lado y que se velan por los intereses de los grandes empresarios, de las empresas transnacionales en vez del propio pueblo. Entonces, siempre va a haber, siempre van a haber opiniones de si el Grupo de Lima, si el Foro de Sao Paulo, ¿no? Y yo pienso que evidentemente hay un tinte más de izquierda en Latinoamérica, como ha sido durante gran parte de su historia. Habrá que ver realmente aquí en Perú a dónde se llega con ello, porque hace menos de 10 años este país eligió a Ollanta, un ex militar, como presidente de la República, que se identificaba como socialista y como nacionalista,
digamos que no cambió mucho en cuanto a inversiones aquí en Perú. La economía se retrajo un poco, sí, pero digamos, siguió en alza, ¿no? O sea que es un poco difícil determinar qué va a pasar, ¿no? Porque nosotros vemos los ejemplos de otros países que han tenido, digamos, a la izquierda o al socialismo en el poder, y sus economías se han retraído, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy difícil determinar qué va a pasar. Sí, interesante lo que estás diciendo, muy interesante, Sí. Josué, porque a veces yo creo que la derecha ha creado un monstruo con el Foro de San Pablo, ¿no? Como siendo el creador de todos los males, así como de las teorías de la conspiración, ¿no? Los Illuminati, el nuevo orden mundial, ¿no? Todo ese tipo de cosas de las cuales hay poco. Pero es interesante lo que estás diciendo, porque inclusive, por ejemplo, cuando había una onda más de gobiernos progresistas, más gobiernos de izquierda en América Latina, en la UNASUR estaba, por ejemplo, Uribe, y estaba muy bien. Y era totalmente alineado con la derecha. Y las inversiones extranjeras en Brasil y en Argentina nunca crecieron tanto como durante el gobierno de Dilma y de Lula, y de Cristina y de Néstor Kirchner. O sea, nunca hubo tanta inversión extranjera, inclusive de las multinacionales. Entonces eso, inclusive superando a gobiernos anteriores como el de Menem o el de Fernando Henrique Cardoso en Brasil. O sea que por ahí analizarlos en claves de derecha-izquierda, comunismo, anticomunismo, me parece que retrasa un poquito a unos 30 años, ¿no, Josué? Ujú. Sí, yo diría que los que más se alimentan de digamos, Foro de Sao Paulo o Grupo de Lima, o de izquierda, derecha, los que más se alimentan de estos discursos extremistas, digamos que son las mismas personas que están en el poder, ¿no? Porque, o sea, yo veo la política, yo no la veo, digamos, izquierda y derecha, ¿no? No es así, existe un espectro político mucho más grande que ello, y existen diferentes poderes del Estado que están para hacerse respetar, e incluso hay unos que son independientes, ¿no? Entonces, yo creo que mientras no se llegue a un totalitarismo en donde hay un dictador, así propiamente dicho, siempre va a existir la forma de que un país salga adelante, pero el tema es que estos discursos de odio, de anti Uh-huh. o pro de algo, crean un mal ambiente, no solo en la política, sino también entre los propios ciudadanos, ¿no? Porque al final el país está para que lo saquemos todo adelante, no está para decirnos tú votaste por o tú eres tal. O sea, no, lamentablemente de eso es lo que se alimentan los grupos de poder, ¿no? Totalmente de Sí. acuerdo, totalmente de acuerdo. Tengo una pregunta de un compañero nuestro que nos está acompañando hoy, Eduardo Rosas, que él está en Brasil, en San Pablo también. Dice, ¿cuál es el plazo legal para que sea declarado el ganador de la elección? O sea, si hay un plazo, o sea, yo imagino que es después que van a terminar de contar los votos, pero ¿cuándo van a decir, bueno, listo, se terminó, quién ganó fue tal o tal? Pienso que es eso, si hay un plazo. Claro, el tema de las actas impugnadas es que van a ir abogados de ambos partidos a luchar por cada voto, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede durar 3 días, como puede durar semanas, ¿no? Como se vio, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando Trump no quería aceptar la Salir. derrota. Entonces, en ese sentido, digamos, no estamos muy seguros de lo que puede pasar, y para mí eso es lo más doloroso, porque venimos de un país que en los últimos años ha sido traumatizado, digamos, ha sido electroshoqueado, si se quiere llamar, por vacancias, por golpes de Estado. Entonces, es muy duro lo que nos toca vivir a nosotros actualmente. Y sobre todo en el contexto, ¿verdad?, donde está con esta pandemia. ¿Cómo ha generado Perú la pandemia? ¿Hay vacunas? Sé que ahora hay toque de queda, pero no sé si hay vacunas, en qué nivel están, eso no lo sé. ¿Cuántos contagios, cuántas muertes? Sí, ahorita nosotros somos en Latinoamérica, somos uno de los países con más número de muertos por millón. Pero la vacunación está avanzando, digamos. Ahora ya estamos en el periodo de gente de 60 años a más, o sea, las personas de 60 años a más ya están siendo vacunadas,
y digamos que en este momento estamos viendo una luz al final del túnel con el fin de la segunda ola, pero los especialistas indican que va a haber una tercera ola por este momento electoral en el que los candidatos han invocado a miles de personas en espacios y en espacios públicos y demás en todo el Perú. Entonces, en ese sentido, digamos que las elecciones no nos han ayudado ya en ningún sentido, ¿no? En ningún sentido nos han ayudado, pero bueno, lamentablemente es lo que nos toca ahora y las vacunas están llegando. O sea, las vacunas, el proceso de vacunación va bien, respecto a los demás países aquí en Latinoamérica. Eso es importante, ¿no? Pero y cada uno de los candidatos ha hecho una postura delante de esta pandemia, tanto Keiko como Pedro. ¿Han hecho alguna postura? Sí, o sea, en sentido de medidas, Keiko tiene toda la idea de, bueno, ya si bien yo creo que no va a salir, ha tenido toda la idea de que se abra, de que no exista el toque de queda, que se abran los negocios, digamos, una apertura más general, ¿no? Algo más parecido a lo que ha hecho Bolsonaro en Brasil y bueno, Pedro Castillo no ha dicho ninguna opinión al respecto. O sea, su plan no dijo nada prácticamente de la pandemia, ¿no? Entonces, ambas partes, como les repito, estamos, ¿no?, entre la espada y la pared, porque ninguno es solución. Sí, a esperar, a ver, pero bueno. La última pregunta, como para ir cerrando todo esto, que por ahí creo que es lo que más nos interesa, es cómo ve la gente, los trabajadores, los movimientos sociales, este fin de recta tan reñido de las elecciones, principalmente en eso, con ese contexto de la crisis política, de la crisis sanitaria por causa del coronavirus. ¿Cómo lo ve? ¿Con una cierta indiferencia, con alguna cierta esperanza, con preocupación? ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo sentís ese clima social? Y si hablamos de movimientos socialistas, digamos, de la gente, o de los grupos que están más cercas a lo que es la socialdemocracia, la mayoría de ellos se han puesto del lado de Pedro Castillo por el antifujimorismo que existe. Ahora, si hablamos de la población en general, yo creo que el ciudadano de a pie, digamos, el que está al medio, el que no es ni alto ni bajo, ahorita está con miedo, no importa quién salga, y ha tenido que elegir entre dos opciones que entiende son malas. Pero a nivel salud, digamos, el sector salud va a seguir trabajando como lo ha venido haciendo, que lo ha hecho muy bien, y la vacunación va a seguir avanzando también, o sea que en ese sentido nosotros ya tenemos muchas vacunas, más de 60 millones de vacunas aseguradas hasta que termine el año, o sea que va a alcanzar a vacunar a toda la población, y la preocupación sin duda está más en qué va a pasar con la economía, ¿no? A raíz de que Pedro Castillo ha estado primero en las encuestas, el sol se ha devaluado considerablemente, el dólar se ha disparado a un nuevo récord histórico. Entonces a la gente le preocupa mucho cómo se va a manejar la economía aquí en el país. Y es lo que venimos diciendo, ¿no? Nada es seguro de que te va a ir bien, ni con Keiko ni con Castillo, o que va a ir mal tampoco. Entonces es muy difícil y yo pienso que ahora es tiempo de esperar y de esperar lo mejor. Bueno, esperemos a ver también los resultados, que en poco ya se dirá y saldrá uno a reconocer el triunfo del otro. Josué Chávez, periodista directamente desde Perú, con nosotros. Te agradecemos muchísimo que hayas pasado, que hayas compartido este tiempo con nosotros y nosotras. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, cuando quieran. Ha sido realmente un gusto. Es un gusto conversar con personas tan inteligentes y cultas como ustedes. Muchas gracias. Un abrazo, José. Muchísimas gracias, abrazos. Vamos a ir a una pausa musical, pero no se vayan, porque después venimos con temas muy importantes desde Argentina, desde Brasil, de todo el mundo. ¡Vamos!
guachimán. Mi deber es ver los coches de un barrio residencial. Soy testigo de indecencias de manera muy casual. El guardián de confidencias, terapeuta nocturnal. Porque yo soy el guachimán, no solo toco pitos, yo soy mucho más. Yo voy a internet, navego en la web, me gusta la poesía, Beethoven también. Guachimán, I'm the man, the man, the man. Guachimán, I'm the man, the man, the man. Me entristecen ciertas cosas y me alegran otras más. Unos mueren, otros nacen, unos llegan, otros van. Veo a los chicos que han crecido y en la vida han triunfado. Ellos son una esperanza, habla de mi salvación. Porque yo soy el guachimán, no solo toco pitos, yo soy mucho más. Yo voy a internet, navego en la web, me gusta la poesía, Beethoven también. Guachimán. A pesar de todo, hay gente mezquina que no valora el trabajo del guardián y me pagan lo que les parece. Si hasta mis perros han tenido más suerte que yo. Guachimán, no toco pitos, yo soy mucho más. Guachimán, I'm the man, the man, the man. Guachimán, I'm the man, the man, the man. Por soy el guachimán, no solo toco pitos, yo soy mucho más. Por soy el guachimán, no solo toco pitos, yo soy mucho más. Por soy el guachimán. Solo toco pitos, yo soy mucho más. Guachimán. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Hola Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan las cosas por Argentina? Hola Ramiro. Bueno, acá la situación está bastante compleja, sobre todo por el tema del COVID, que nos viene complicando un poquito. Está aumentando fuertemente la vacunación, muy, muy fuertemente, lo cual hace que haya un poco de experiencia. Estaba leyendo en el último mes, la última semana, se vacunó el 4% de la población de Argentina. O sea, es mucho optimismo, ya se empieza a fabricar la Sputnik en el país, todavía con el componente importado, pero se empieza desde el lunes. Noticias dentro de todo son bastante halagüeñas, pero la situación es compleja. Se dio el caso de la provincia de Córdoba, que tenía una población similar a la de Santa Fe, tiene más de 5.000 casos diariamente y recién ahora decidieron suspender las clases virtuales, las clases presenciales, porque la semana pasada con 5.000 casos diarios eran con clases presenciales y ahora lo suspendieron por 14 días. O sea, dentro de todo se ve que las medidas pueden dar un cierto resultado si se toman. Si no se toman, va a ser muy complicado. Y una última, pero para empezar ya en el tema que habíamos tratado, me gustaría recordar que esta semana el CONICET fue elegido en el ranking CIMAGO 2021 entre los organismos de gobierno de latinoamericanos, dedicando a investigación, el primero en Latinoamérica y el 26 entre 1587 en el mundo. Que eso creo que es algo importante porque si no hay ciencia. El CONICET es la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que no la ha dicho.
que Sí, es es un más tema o muy menos importante. como el CNPq aquí en Brasil, el Consejo Nacional Claro, de Investigación y Pesquisa. claro, aparte de que esto que se hace en la Argentina, sería lo importante que toda Latinoamérica tenga organismos de este tipo. Brasil lo tiene, Brasil tiene organismos, que son el Butantan, el que vos decís, que realmente son de trascendencia mundial, ¿no? Pero lo bueno sería que todos los países lo pudieran tener, porque con el desarrollo propio en ciencia y tecnología es lo que nos va a dejar poder desarrollarnos. Sí, buena noticia, muy buena noticia, Osvaldo. Bueno, y acá en Brasil andamos bien del coronavirus, por eso se va a Sí, asediar no la te Copa América acá. preguntaba. Claro, no te quería preguntar, pues realmente parece desacertada la medida que se haga en Brasil o en cualquier país de Latinoamérica, tampoco digamos como si Brasil, ¿no? Porque todos los países están complicados. Pero si te Así es. sirve de algo, el partido Argentina y Colombia, en Colombia se va a jugar con público, o sea que... Sí, sí, exactamente. No, hay razones que uno lo desconoce, sinceramente. Sí, Pero bueno, sí. vamos a hablar de cosas interesantes, porque estos países han pasado por turbulencias jurídicas llamadas lawfare, ¿no, Osvaldo? Hemos venido hablando siempre durante todo este tiempo. Y ahora Primero o parece, segundo programa, Ramiro, ¿no? Que lo dedicamos a Lawfare. creo que el primero, ya cuando hablábamos de Milagro Sala. Claro, mirá vos. O sea, parece que ahora hay una punta de esperanza de que la cosa más o menos llegue a un fin o que la justicia vaya a ser reencauzando, lo cual no es nada fácil, es un proceso largo. Esto es un proceso de años de deterioro de la justicia. Pero bueno, una cosa interesante que te quería comentar acá de Brasil, que ya lo comentábamos nosotros, que el ex juez Sergio Moro, que después fue ministro de Justicia de Bolsonaro, en una elección en la cual lo dejó a Lula preso, no lo dejó participar. Pero bueno, fue juzgado por la Suprema Corte acá de Justicia de Brasil, lo declararon no imparcial, que la calidad mínima de un juez sería imparcial, y ahora el viernes 5 sacaron la acordada. Son 411 páginas donde se apuntan desde los primeros habeas corpus que presentó la defensa, que nosotros lo comentamos en su momento, Osvaldo, Sí, sí. hasta las últimas operaciones, todos los puntos en los cuales el juez Moro, digamos, fue juez y parte, no fue imparcial. Y es interesante una cosa, Osvaldo, que no usaron los mensajes que un hacker consiguió de los operadores de la Lavallato, que se llamó Vasallato porque periodísticamente se le puso ese nombre, pero hubo una verdadera investigación que es la operación spoofing, y no se usó eso porque de los propios escritos, del propio actuar del juez Moro, fue suficiente para demostrar que no había actuado como lo debía hacer un juez. Muy interesante, y eso me parece un dato muy relevante, ¿no, Osvaldo? Así que ni siquiera necesitaron una prueba que era ilegal, ¿no? Ilegítima, porque esas conversaciones se habían obtenido de manera ilegal. Sin eso lo mismo fue, o sea, de las demás pruebas de la causa dio para que lo declararan que fue parcial. Qué bueno lo que estás diciendo, porque la defensa de Moro y de todos los de la Lavallato era siempre eso. Son pruebas ilegales, son pruebas ilegales, son pruebas ilegales. Claro, son pruebas ilegales que como tal no sirven al proceso para acusar, pero sí para defenderse. Porque el principio de la defensa es el de la amplia defensa. Uno se supone que el estado normal y natural del hombre es la libertad. Por eso que todas las normas penales son de interpretación restrictiva, en dubio pro reo, en caso de alguna duda, a favor del imputado, porque el Estado es la libertad. El estado normal del hombre es la libertad. Todo lo que atente contra la libertad tiene que ser entendido de una forma, digamos, muy restringida. Pero bueno, restringida. Claro, y Moro y los de Lavallato decían que no podían ser usadas nunca, ni siquiera para la defensa, porque eran ilegales. Ellos que habían propuesto, ¿te acordás, Osvaldo?, un paquete de 10 medidas contra la corrupción, y entre una de esas medidas estaba aceptar las pruebas ilegales desde que hayan sido obtenidas de buena fe. O sea, Claro, menos mal que no salió sí, al aire. bueno, pero no, sí, tuvieron la suerte que no saliera. Me hace recordar un poco lo que hablamos el programa anterior, ¿no? Una cuestión pepinesca, parece que unas cosas que él se quería
Tal cual. Puesto estaría... No, pero bueno, Así son es. las cosas que se van dando. Osvaldo, en Argentina también parece que hay un poquito de buenas noticias con relación a lo judicial, ¿no? Por ahora es una buena noticia, pero está media en pañales porque es lo que está diciendo el fiscal. Todos recordamos, porque lo tocamos varias veces, el memorándum con Irán, que se firmó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde se buscaba un acercamiento con Irán para agarrar a aquellos que estaban imputados en la bomba de la AMIA, y aceptando el gobierno aceptando la justicia, que la declaración se prestara en Irán, entre otras cosas. De este memorándum que estuvo avanzando, esto lo denuncia NISM, hace una denuncia sobre este memorándum, indicando que había un delito, ya que habían caído las alertas rojas para capturar a los iraníes en función de eso, que este memorándum, la única finalidad que llevaba adelante, a grandes rasgos, Ramiro, porque esto ya lo tocamos varias veces, eran que cayeran las alertas rojas para que pudieran circular por todo el mundo los funcionarios iraníes acusados. El juez Rafecas, que es el que en ese momento entiende en esta causa, de esta denuncia que realizó Nisman, lo cierra la causa por inexistencia de delito, ya que nunca habían caído las alertas rojas, lo cual se comprobó, pero por varias vías se comprobó que no habían caído, ¿no? Porque también me entregó que nunca el juez Bonadío intervenía en la causa, hoy ya fallecido, nunca le había querido declarar el jefe de Interpol, Roger Ross. Sí. ¿Qué pasa? Esta causa, habiendo sido archivado, con posterioridad, ¿con los votos de qué jueces, Ramiro, se reabrió? Con un tal Hornos y un tal Borinsky, ¿no? Tal cual, los jueces que después, con posterioridad, lo vieron que era muy afecto a jugar al pádel con el expresidente, ¿no? Que iban a la casa de gobierno, lo visitaban seguido, y que incluso, no sé si te acordás de Darío Nieto. Sí, sí. Darío Nieto, secretario del expresidente Macri, tenía en el celular, como se llama, un recordatorio que decía, ¿cómo decía? Hablar con Borinsky. Todo esto contemporáneo con hechos que ellos tenían que resolver sobre ¿qué? Sobre la reapertura de la causa del memorándum con Irán, que lo terminan abriendo por resolución de estos jueces, ¿no? Una cosa interesante de todo esto, Osvaldo, es que esta sí. causa está reabierta, pero no tiene razón de ser, no tiene cómo seguir. La idea es mantenerla. La idea es mantenerla y que le esté como una espada de Damocles en la expresidenta Cristina Kirchner, en otros funcionarios, como Parrilli, por ejemplo, como el Cuervo Larroque, porque en la medida en que estas causas avanzan y empieza a poder hablar de alguna manera la defensa de los imputados, ya no hay más, se ve la payasada que es. Así pasó, por ejemplo, con la causa de Dólar Futuro. Una declaración de Cristina y fue suficiente para que todo el mundo supiera que esa causa era un mamarracho. Y con esta va a pasar lo mismo. Tanto Cristina como Larroque han pedido declarar justamente para poder decir su verdad. Y eso es lo que vamos a ver si el Tribunal Federal 8 permite o no. Posiblemente lo permita y se cierre la causa, porque es una barbaridad. Desde todo punto de vista es una barbaridad, ¿no, Osvaldo? Sí, no, pero aparte justamente ahí creo que está la unión con el tema que vos decís, ¿no? La imparcialidad de los jueces Borinsky y Hornos, que son los que demuestran mucha cercanía con respecto al gobierno anterior, e incluso Borinsky había asesorado a la DAIA para que se reabriera la causa, una causa que él después entendió, para lo cual tendría que haberse excusado. No podía, o sea, lo que vos decías, no puede ser juez y parte, o sea, él asesorar a una de las partes y después resolver sobre eso.
No, qué interesante lo que estás diciendo, Osvaldo, porque Borinsky y la sala de casación federal, que estaba compuesta por Borinsky y Gustavo Hornos, acepta una causa clonada de la que estaba cerrada, porque vos dijiste Claro. muy bien, Rafeca la cierra, después se apela y no, se cierra, cosa juzgada, no se puede abrir más. Clonan la causa, arman una causa melliza, la Cámara acepta y la pone y acepta a la Daya como querellante. O sea, además, que no tiene nada que ver la Daya. La Daya es una representación de la comunidad judía, no tiene nada que ver con el Estado de Israel. Es gravísimo esto que ha pasado. Y con la mía tampoco. Y acá también no nos olvidemos que nuestra profesora, la jueza también camarista, Ana María Figueroa, también salió a denunciar que el gobierno de Mauricio Macri la había apretado. Específicamente Gabarabano, que le había llamado por teléfono interesándose y presionándola sobre determinaciones que iba a tomar procesalmente sobre esta causa. O sea, acá han dejado todos los dedos, como se dice vulgarmente, en lo que es la presión del Poder Ejecutivo sobre un determinado sector del Poder Judicial. Y yo quería destacar otra cosa que hemos dicho hasta el cansancio nosotros, Osvaldo, porque nosotros estábamos hablando del juez Moro, pero el juez Moro tuvo todas sus sentencias respaldadas por la Cámara de Apelaciones, por el Tribunal Federal 4. O sea, había que tener dos cosas, un juez todoterreno, como el juez Moro y como Bonadío, pero también una Cámara que pudiese, digamos, dar el aval para que la cosa siga. Porque si no, en primera instancia se apela y cae. Y acá están los dos jueces que componen este equivalente al TRF4 de Brasil, que era la Cámara de Casación con Borinsky y con Hornos, ¿no, Osvaldo? Inclusive Ana María Figueroa, la camarista que había sido presionada, Maíquez, a 5 días de Macri, para que denuncie, para que deje que declare inconstitucional el memorándum con Irán. O sea, todo estaba armado para que esa causa tuviese consecuencias políticas, evidentemente, con los jueces y la prensa a todo esto presionando constantemente. Se daban todos los elementos que tiene el lawfare para hacer una guerra judicial, ¿no? Hay una capa de la revista Noticias, donde aparece Cristina, la cara de Cristina Kirchner. Fue en febrero del 2015, después del fallecimiento del ex fiscal Alberto Nisman, donde aparece Cristina apuntándose con la mano, y la capa se llama El juego suicida de Cristina. Haberse peleado con Estiuso y apostar y haber hecho el memorándum con Irán. Lo cual es una barbaridad, porque si bien es un acto que impulsa el Poder Ejecutivo, tratar de hacer un acuerdo con Irán para ver si la causa avanzaba, inclusive Cristina sospechaba que los iraníes eran todavía los que habían hecho volar la AMIA, que es una de las teorías, ¿no? Hasta ahora no se sabe nada, porque la Corte no investigó nada en tantos años, desde el 94 hasta ahora la Corte no investigó nada. Pero es un acto complejo, porque el acuerdo tiene que ser ratificado por el Congreso. O sea que si hay, digamos, responsables, es el Poder Ejecutivo, pero también el Poder Legislativo, que es el que ratifica el acto. Porque si el Poder Ejecutivo firma un tratado con otro país y no es ratificado, es un acto imperfecto. No hay nada. Habría, cuanto mucho, tentativa. Pero como necesita de la ratificación del Congreso, ahí, si hay delito, todos cometen delito. No solamente Cristina, el ex canciller, Timmerman, el secretario de la presidencia. No, todos. Todos los diputados que levantaron y senadores que levantaron la mano diciendo que se apruebe el tratado, todos son partícipes necesarios, ¿no, Osvaldo? Sí. Sí, que esto es una barbaridad, esto es un mamarracho jurídico, desde todos los puntos de vista, y lo que vos dijiste, Osvaldo, es un tema netamente político. Sí, tal cual, esto, pero va de suyo, ¿no? Un tema político debe ser judiciable. No, decía que si no hay nada más podemos ir cerrando por aquí. ¿Qué te parece si vamos a escuchar algo de música? Dale, ¿qué te parece escuchar, Ramiro? Y escuchemos algo de Los Redonditos. ¿Qué podemos escuchar, Osvaldo?
Todo juicio es político. Vamos entonces. Un abrazo. Chao. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Común va a pestañear si tu preso es político. El ascensor ya sube. Tu confesión ya sube. Obligados a escapar, somos presos políticos. Reos de la propiedad, los esclavos políticos. El ascensor ya sube. Tu confesión ya sube. Bueno, excelente esta entrevista que hicieron ustedes, este bloque con Osvaldo Di Prizio, que es nuestro compañero, y que, bueno, hablaron. ¿Se van a terminar la EUFAR o esto empieza ahora y sigue, y sigue, y sigue? ¿Qué me decís, Rami? Es interesante, es muy interesante. Anoche estaba escuchando un programa de radio que yo recomiendo muchísimo. Está en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, en la AM530, a las 10 de la noche, los lunes, con el doctor Zaffaroni, con Amado Boudou y otras excelentes personas. Y estaba otro gran abogado, Rafael Bielsa, que en este momento es embajador en Chile, y él estaba hablando un poco de las cuestiones geopolíticas y del lawfare. Y bueno, es como decíamos con Osvaldo, es el principio del fin, pero falta mucho. Tanto en Argentina como en Brasil y como en el resto de Latinoamérica. Hay que seguir luchando, militándola. Las operaciones siguen, no sé si te enteraste, Marcela, que hubo una operación, una opereta formativa, mediática, con relación a Milagro Sala, que decía que le iban a trasladar al penal de Güemes y después se desmintió. No se sabe hasta qué punto eso fue verdad, hasta qué punto fue mentira, hasta qué punto es lo que le llaman ellos un globo de ensayo. O sea, lo tiran y si causan un cierto tipo de resquemor. Lo que pasa es que estamos usando la justicia y la libertad de las personas para motivos políticos. Les parecen dos o tres cosas a Morales, al gobernador Morales de Jujuy, y él se larga una cosa de estas contra Milagro Sala. Y en eso hay gente, vidas, familia, libertad, que está en juego, ¿no? O sea, estamos haciendo la política con lo peor que hay, que es con los sentimientos de la gente, ¿no? O sea, cuánto ha sufrido Milagro Sala, cuánto sufre Milagro Sala. Y que el gobernador la use de esa manera es tristísimo, ¿no, Marcela? Claro que sí, que es triste. Bueno, y en Argentina hace falta una reforma judicial muy grande. Estamos intentando. No nos olvidemos que hace
hace poco que estamos gobernando, que Alberto está gobernando, y le agarró la pandemia, entonces es muy duro todo esto. A propósito de eso, quiero mencionar que van a cumplir los 2000 días de Milagro Sala, y que con la Red Internacional por la Libertad de Milagro Sala vamos a organizar algo en las redes. Todavía no sabemos qué, pero seguramente ya los vamos a tener informados por Batuque en la Cocina, en el Facebook y en Twitter, así que síganos, y por también la Comisión por la Libertad de Milagro Sala en Brasil, ¿no es cierto, Ramiro? Sí, pero además, Marcela, lamentablemente, esto no ocurre nada más que en Latinoamérica, ocurre también en el mundo. Y creo que hay algunas novedades en Europa, ¿no, Marcela? Exactamente, quería comentar justamente eso. Este fin de semana pasado hubo un homenaje haciendo visible el tiempo que ya hace que está privado de libertad Julian Assange. No nos olvidemos que es un periodista que ha revelado que trabajaba con Wikileaks y que ha liberado muchas cosas, ha informado muchas cosas secretas, y que bueno, por eso lo están maltratando de una manera muy, muy fea. Estaba su mujer, estuvo aquí en Ginebra, muy cerca de aquí de mi casa, se llama el Baño de Paquí. El Baño de Paquí es una playa pública de la ciudad de Ginebra, donde habló también la intendenta de Ginebra, que ahora cambió, es una mujer. Y bueno, todo el apoyo y todo lo que está pasando hace mucho tiempo que Julian Assange está encerrado en una pieza de 9 metros cuadrados a oscura, siendo sometido a torturas, porque hay torturas psicológicas. Si bien no sabemos si hay torturas físicas, pero sí psicológicas. No lo dejan ver. No hace falta, Marcela. La nueva operatoria es lo que le llaman la soft tortura, una tortura suave, pero es permanente. Claro. Es lo que le hacen, ya se hacía desde siempre de alguna manera, ¿no? Pero es lo que le hace mucho a la gente que está en Guantánamo. Y era lo que le hacían en las cárceles de Abu Ghraib, que salieron en todas las fotos que escandalizaron al mundo, menos en los Estados Unidos, porque en esa teoría amigo-enemigo de la guerra total contra el terrorismo vale todo, que ellos exportaron para Latinoamérica con la guerra total contra la corrupción, en la cual vale todo, como más de 500 días de preso de cárcel a Lula, por ejemplo, que no pudo ni siquiera despedir a algunos seres queridos cuando fallecieron, o los 2000 días que estás diciendo de Milagro Sala. Como diría Cristina, todo tiene que ver con todo, ¿no, Marcela? Exactamente, y hagan lo que tengan que hacer. Bueno, quería para terminar esto, redondear, hay una artista plástico que ha hecho estatuas de los presos que acompañan también a Julian Assange, y son 3 estatuas subidos en silla, en 3 sillas, y hay una silla libre donde cada uno puede subirse y decir lo que quiere con respecto a esta horrible prisión que le han puesto a Julian Assange. Suiza, Ginebra sobre todo, le propone asilo político a Julian Assange, y creo que en esta dirección es donde tenemos que ir y apoyarlo y seguir. Hay una circular que la voy a poner en el Facebook de Batuque, que se puede firmar para que esto sea posible. Toda nuestra solidaridad con los presos y presas políticos que hay en el mundo. Yo lo que quería decir de Assange, como para cerrar, Marcela, era un poco de la injusticia del proceso contra Assange, porque él está juzgado por un supuesto delito de violación, porque tuvo acceso carnal con una joven consentido en Suecia, solo que parece que él no usó preservativos, y eso en Suecia puede ser considerado también una forma de violación. Pero bueno, no hubo violencia, no hubo nada. No sé cómo está esa causa. Lo que sí sé es que no hubo pruebas. La fiscalía pidió que se cierre ese proceso, que se archive, porque no hay ningún tipo de pruebas con relación a eso. Y ese es el motivo. O sea, la fiscalía, que es el que acusa, pide no acusar más. Y Gran Bretaña, donde supuestamente está preso, es justamente por instancia de la justicia de Suecia, que le pide que no investigue más, porque no hay pruebas. Entonces, ¿por qué está preso?
a no ser por un pedido de los Estados Unidos que no tiene nada que ver, por otro delito que no tiene nada que ver. Exactamente, un delito donde no es culpable y donde no hay causas. Aquí en ningún momento se habló de lo que estás contando, porque es verdad que para ellos eso no fue violencia ni fue una causa para juzgarlo, porque fue consentida la relación. Entonces aquí no se habló de eso, lo que sí se habló es de la prisión injusta que está siguiendo por justamente revelar algunas cosas que a Estados Unidos no le convenía que se supieran, como tantas otras cosas. Vos nombraste le agradecemos a él los Argent Leak, o sea, Exacto. La conexión, todas las cosas que supimos que ocurrieron a través de la embajada norteamericana en contra de la Argentina, gracias a él. Y muchas otras cosas más de Latinoamérica, o sea, se destapó muchas cosas, ¿no? Cosas que sospechábamos, ahí teníamos las pruebas, están ahí. Totalmente, como muchas campañas a presidenciales que han sido ayudadas económicamente por algunos sectores, bueno, como muchas cosas que sabemos, que por suerte gracias a él y a su equipo de Wikileaks se sabe. Bueno, tengo toda la onda para el pueblo peruano. Vamos con el maestro presidente. Esto nos dice Daniel Emilio Tolosa de Rosario. Ramiro, Bien. creo que yo quería cerrar con una noticia que no quería dejar pasar por alto, que tiene que ver un poco con lo que decía Josué, con lo que charlábamos con Josué, con esta cuestión de tratar de dejar de lado las pequeñas diferencias domésticas en búsqueda de una cosa mayor, que fue una reunión que tuvieron Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva la semana pasada, que fueron dos rivales terribles, en los cuales sinceramente han sido es histórico, y es la segunda vez que se reúnen. Y esta vez se reúnen por una cosa que tiene que ver con el Mercosur, que son las tentativas que tiene el ministro de Economía, Pablo Guedes, de liberalizar el Mercosur, de dejar bajar las alícuotas de la importación para productos manufacturados para poder importarlos de otros lados, y no más del comercio intra-Mercosur, lo cual puede ser, digamos, el acta de defunción de la industria argentina y brasilera. Ir a un modelo chileno de exportación de productos primarios y de importación del resto. Y bueno, y se han reunido justamente Fernando Henrique Cardoso con Lula para apoyar la posición de Alberto Fernández, de decir que bueno, que vamos a ir ampliando los horizontes, pero de a poquito, paso a paso, y no con los productos manufacturados que son los que agregan mano de obra, justamente cuando en Brasil estamos casi con la desocupación histórica. Nunca hubo tanta desocupación como ahora por la pandemia. En Argentina la cosa no está tan grave, pero no está tampoco tan buena. Está hay que cuidar mucho el trabajo, muchísimo el trabajo. El gobierno hace todo lo posible para que no haya la desocupación que hubo, pero la cosa no está fácil. Y ahora vienen con esto, o sea, quieren apagar el incendio con nafta. Yo les calculo que la ideologización de este Chicago Boy llamado Paulo Guedes nos va a llevar al suicidio. O sea, son tan locos en su convencimiento que no ven la realidad. La propia Federación de las Industrias del Estado de San Pablo salió a decirle que eso es un suicidio. Eso es lo que le dijo, como lo denominó Alfredo Zayat, un industricidio. Y están tan ideologizados. O sea, aún que, bueno, Guedes fue funcionario del gobierno de Pinochet, ¿no? Aún viendo que se les ha caído el modelo en Chile, que era el único que tenían para mostrar, siguen insistiendo en eso. Es realmente impresionante. A mí me impresiona mucho este tipo de incapacidad para poder ver la realidad. Y supuestamente de gente que supuestamente se dice, por lo menos, que es un poco más instruida, leída y estudiada, ¿no? Sí, bueno, pero siempre van hacia sus intereses personales, yo pienso. Recordemos que Fernando Henrique Cardoso fue presidente de Brasil antes de Lula, ¿verdad, Ramiro? Sí, por dos periodos, del 94 hasta el 2002. Bueno, era eso que quería decir, que bueno, que me parece muy bien que se establezcan esos puentes entre rivales
ideológicos, políticos y hasta en algún momento podríamos decir hasta personales, pensando justamente en Brasil y en el Mercosur. Me parece un gesto muy, pero muy, muy, muy loable, ¿no? Porque habla muy bien de ellos dos. Totalmente de acuerdo. Bueno, no nos olvidemos que el embajador ahora en Brasil, que es Scioli, el embajador argentino en Brasil, que es Scioli, está fomentando también la producción entre Argentina y Brasil, ¿verdad? La exportación, la producción. Hay que seguirlo a Scioli en el Twitter, porque todos los días muestra cosas. Yo te digo la verdad, como... Desde manzana hasta zapatos. Es una variedad impresionante. A mí mi compañero... Ajos, industria automotriz, él trabaja muchísimo, viaja muchísimo, está en todos lados. Realmente creo que se lo ha tomado muy en serio Scioli y demuestra una capacidad de trabajo impresionante. O sea, me parece que es muy interesante seguirlo en el Twitter, donde él todos los días muestra una nueva obra de su embajada y te digo, ya estoy escuchando compañeros, bueno, no compañeros, digamos, otros argentinos que viven acá en Brasil, hablando muy bien de Scioli, siendo que son del pensamiento contrario, ¿no? Del otro arco, digamos, hablando muy bien de Scioli, la fuerza de trabajo. No. Se dan cuenta, o sea, son gente que en realidad no saben muy bien para dónde van, pero ven la realidad cuál es. Bueno, te agradecemos a todos y todas que nos hayan acompañado hoy. Nos esperamos la semana próxima. Chau, Ramiro. Un abrazo, Marcela.